pero había que tenerlos ya al 100% y no estaba la infraestructura terminada. Y por otro lado está también la exigencia por parte de las empresas concesionarias que el transporte público tradicional debe ser separado, debe ser erradicado de la parte adyacente o paralela que circula al COSAC, al corredor segregado de alta capacidad del Metropolitano. Dos incumplimientos que para los operadores del Metropolitano supone una crisis económica. ¿Qué ha pasado con ese tema? Vamos a saber el lunes si es que hay humo blanco, si es que hay un decreto de urgencia para renegociar el contrato. Ya hay empresarios transportistas que se han ofrecido a poner 10.000 buses, han dicho, ¿no? Tenemos 10.000 buses listos para operar en el COSAC si es que las empresas concesionarias del Metropolitano desisten y paran el servicio. Para hablar precisamente de este tema está con nosotros José Luis Díaz, él es gerente general del Lima Bus Internacional, a quien le doy la bienvenida. José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a La Hora del Volante. Buenas tardes y gracias por la invitación para tratar un tema evidentemente que, como tú lo has mencionado, creo yo que es vital para la movilidad urbana de los ciudadanos de Lima, ¿no? ¿Cómo están los ánimos para el lunes? Bueno, en realidad estamos desde el lado de Lima Bus Internacional. Nosotros no hemos manifestado nuestra posición de suspender el servicio en tanto se tenga una mesa de trabajo que permita realmente discutir por un lado los puntos, pero no solamente discutirlos, sino llegar a acciones concretas que se ejecuten en la práctica para darle el equilibrio que requiere hoy día el sistema, porque ya hace varios meses atrás se le presentó un documento técnico a ATU en el cual se hace notar que los costos de operación están más del 20% por encima de los ingresos que tiene el sistema, ¿no? Y ese es un punto, creo yo... ¿20% de pérdida? 20% más los costos, por decirle. Si los ingresos son 10... Gastas más. Tenemos, estás gastando más. Exactamente. Tenemos 12, por ejemplo, de gasto, ¿no? Entonces ahí hay un desfase que hay que comenzar a discutirlo y que se está haciendo en estos momentos con dos aristas. Una, ¿cómo es que podemos mejorar los ingresos? Vale decir, aumentar la demanda de pasajeros. Y por otro lado también, ¿y cómo podemos reducir los costos de operación? Y un tema, por ejemplo, importante, ¿cuál es? Hoy el sistema tiene un 12% de kilómetros en vacío. ¿Qué significa eso? Independientemente de los kilómetros en vacío que tú mencionaste, desde Naranjal hasta la estación norte, primero, ¿cómo se llama? Chinchirroca, ¿no? Y luego hasta Chimpugoy hoy. ¿Esto qué significa? Significa que operacionalmente dentro de la programación misma se tiene 12% de kilómetros en vacío, producto de que hay servicios que para poder dar su inicio tienen que ir en vacío a determinadas estaciones. Y eso ATU no lo pone como parte de los kilometrajes inclusive que se deben remunerar al operador. Entonces, y eso hace más ineficiente, por lo tanto, el sistema. Ahí creemos que es un punto importante. Si reducimos, por ejemplo, ese lado, ya tenemos un ahorro en los costos de operación. Igualmente, buscar que no se circulen más kilómetros de lo necesario de acuerdo a la demanda, porque yo mencionaba desde el otro día que es preciso que el público usuario sepa. Hoy el Metropolitano tiene 100.000 pasajeros menos que el año 2019 antes de la pandemia. ¿Pero eso no es responsabilidad de ustedes, de las operadoras, por subir el pasaje? No hay en este momento intención de abordar un tema de alza de pasajes. No, me refiero al incremento que hubo hace un tiempo. Eso fue el año pasado, en el mes de junio del año pasado se dio. Pero ese déficit, esos 100.000 pasajeros menos que no suben a un bus del Metropolitano, no es porque el pasajero evita pagar 3.20 céntimos, ¿verdad? Que es el costo del pasaje. Prefiere pagar un sol 50 y viajar 10 cuadras. Con el micro, la combi o el microbús que está al costado. Entramos, ¿no? Porque no hay que olvidar también que hay una vía segregada como el Paseo de la República, donde ahí sí, pues efectivamente no hay servicios que compitan directamente con el Metropolitano, pero sí lo hay en todos los extremos, ¿no? Vale decir, desde que el Metropolitano sale de la estación central, todo Alfonso Ugarte, Tupamaro, hasta llegar al norte y por el sur, Matelín y Chorrillos también tiene toda la competencia del sistema tradicional, ¿no? Y además, lo que para todos ha sido un problema en la ciudad de Lima, que en los últimos años ha crecido mucho lo que llamamos hoy el transporte totalmente ilegal, que es el tema de los autos colectivos. Los taxis colectivos, o los Totalmente. colectivos piratas, como se dice, ¿no? Así es. Ahora, 3 empresas concesionarias menos la empresa que tú representas han dicho que si no se soluciona el tema, paramos. Eso supone, por supuesto, un perjuicio enorme para los usuarios, para los pasajeros. Sí, yo creo que lo dijeron en un momento dado por algún motivo que ellos tendrán que responder por ello, ¿no? Pero, por ejemplo, yo sé que el día jueves ya manifestaron ya de que no van allá a suspender el servicio en virtud de que
También, digamos, el Ministerio de Transportes ha intervenido en el tema, dando, vamos a decir así, el aval correspondiente para que la mesa de negociación, de trabajo y todo, desde el punto de vista técnico, encuentre soluciones a la problemática, ¿no? Lo cierto que esta crisis, José Luis, viene ya desde hace 14 años. Desde hace 14 años, porque cuando se firma el contrato y se da el bocinazo inicial el 28 de julio del 2010, Protransporte no había terminado las otras estaciones, estas 17 estaciones, ¿no?, que recién se están entregando. Me parece que se han entregado solo 3. 4. Sí. Se han entregado 4. Se han entregado 4. Y que se están operando, ¿no? 4 de 17, ¿no? De 17. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué Protransporte en su momento no entregó estas estaciones? Mira, la verdad que creo que todos los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y obviamente los transportistas que en ese momento apostábamos por un cambio en el transporte urbano de la ciudad, estamos hablando incluso la época del 2001 en que empezó a hablarse ya de un cambio en el transporte de la ciudad. Tú recordarás que tú fuiste con nosotros inclusive Yo viajé en el grupo a Colombia, me parece que en el Transmilenio. 2006 o el 2005. 2001. Ah, no, perdón, 2006, sí tienes razón. Sí, claro, el segundo grupo fue el 2006, Yo efectivamente. quedé encantado porque es un magnífico sistema. Exacto, entonces se tomó el Transmilenio como una referencia para hacerlo aquí y todos dijimos, bueno, vamos, ¿no? A nosotros nos pidieron como empresarios que nos preparáramos para este nuevo reto que íbamos a asumir, ya que era una gestión empresarial totalmente distinta. Nos olvidábamos del sistema afiliador y pasábamos a ser empresas que teníamos que tener un nivel de orden internacional en la gestión empresarial. ¿Por qué? Porque evidentemente ahora había que gestionar flotas, había que tener personal en planilla y todo lo que corresponde realmente pues una nueva industria del transporte. Y eso lo hicimos, creo yo, con mucha responsabilidad, tanto así que en el 2008 entonces fuimos uno, después de 9 postores, fuimos uno de los 4 que ganó la licitación. Y para el 2010 nos encontramos con un tema, porque a nosotros nos obligaron que pusiéramos el 100% de la flota, si no perdíamos el contrato. Estamos hablando de más de 500 buses, ¿no? Entre las 4 empresas 600, casi 600 buses en 600. total, entre troncales y alimentadores. Pero había que tenerlos ya al 100%. Y no estaba la infraestructura terminada. Sin embargo, como repito, fue una obligación contractual que teníamos que obviamente cumplir. Luego, para el inicio de la operación, nos encontramos que solamente se iba a operar hasta Naranjal. Es ahí entonces donde se hace una adenda que señala que el inicio del plazo de la concesión iba a empezar a correr a partir de la entrega del 100% de la infraestructura. ¿Ok? Estamos hablando, o sea, hasta Caraballo, hasta Chimpuoyo. Claro. Algo que curiosamente después de 14 años recién se comienza a completar. Son 14 años de incumplimiento básicamente sobre ese punto. ¿Pero qué significaba? ¿Eran solamente menos estaciones para el servicio? No. Lo que pasa es que como parte de la convocatoria para la licitación, se dijo que el Metropolitano iba a tener 700.000 pasajeros día. En base a eso, a ese estimado, es que las empresas operadoras en el concurso presentan un precio por kilómetro. ¿Correcto? Mis costos van a ser en el tiempo tanto. En base a 700. Y en base a 700.000 pasajeros debo estimar entonces que mi tarifa a cobrar por kilómetro va a ser de tanto. Y las menores tarifas por kilómetro eran las que finalmente resultaron también las ganadoras. Pero luego, como te repito, ya empieza la distorsión al inicio del contrato en el 28 de julio de 2010 y no se podía tener esa cantidad de pasajeros. Y el Metropolitano empezó a trabajar con el 20, el 30% de la flota. En el año 2013, Tito, recién se tuvo el 100% de la flota en operación, pero con 350.000 pasajeros. El punto máximo que llegó el Metropolitano ha sido en el año 2019, donde se ha tenido ya 550.000 pasajeros. ¿No llegaron a más de 600.000 pasajeros? No, nunca ha habido 600.000 pasajeros, no, nunca. Así es. En un momento dado tengo entendido yo que gente de Protransporte mencionaba, ya tenemos 600.000 pasajeros, pero no, lo que ellos estaban tomando como referencia era a veces la validación que tú tienes, pero es que hay que entender algo. Cuando tú validas en el alimentador y el troncal, si bien es cierto, valida 2 veces, es una misma persona que está viajando con una tarifa integrada, por lo tanto no puedes considerar que está viendo un doble pago, sino simplemente es tarifa integrada. El que viaja en el articulado después pasa a un vehículo alimentador, le llamamos, exactamente, en cualquiera de los extremos, ¿no? Claro. Sea en el sur o sea en el norte. Entonces, ese ha sido el mayor incumplimiento que no ha permitido que las empresas tengamos los flujos de ingresos que se estimaron para la postulación. Pero ¿qué pasó, José Luis? ¿Por qué Protransporte incumplió? ¿Por qué no cumplió con lo que señala el contrato? Me imagino que ha sido por un tema de falta de endeudamiento con el Banco Mundial o con el BIC para poderlo terminar, porque tengo entendido inclusive, por ejemplo, la estación central no estaba en un inicio puesta como parte del proyecto. Sin embargo, al final se aprueba para que se haga y sin embargo es una estación central que realmente parece una estación fantasma,
¿Por qué? Porque ni siquiera los locales comerciales que están ahí adentro funcionan adecuadamente porque no se tiene el flujo de pasajeros que se estimó como para hacer locales comerciales. Entonces hay toda una serie de fallas que se han dado. Y otro tema adicional, la estación central debe cumplir un rol muy importante en la integración de los servicios. Hoy se habla que ojalá se integre con el metro, la línea 2, ojalá. Pero, por ejemplo, el corredor azul, el corredor morado, deberían también ser parte de esa integración con la estación central y de igual manera de ahí hacer un enlace con el tren, la línea 1, por todo lo que es el corredor de la avenida Grau. Todas esas cosas que se pensaron en un momento dado se fueron quedando en el tiempo y no han permitido que el transporte urbano de Lima se siga desarrollando. El metropolitano, el COSAC, el de la vía expresa era el primero, Tito, de 9 cosas que se plantearon para la ciudad como parte de un sistema integrado de transporte. Hoy Bogotá, hoy en Bogotá se está yendo ya para la 6ª licitación, o sea, de 6 troncales que vienen trabajando. México va por el 8º troncal y nosotros ni siquiera el primero lo hemos terminado de manera completa. Ahora, hay quienes afirman, José Luis, que entre el Protransporte de Luis Castañeda Locio del 2010 y las 4 empresas operadoras existe una suerte de organización criminal porque se pusieron de acuerdo para, en principio, las empresas operadoras no pagar los buses al Interban y que después COFIDE cobre la garantía y que Protransporte no termine de construir las demás estaciones, las 17 estaciones, para que las empresas del metropolitano puedan demandar y producto de esa demanda obtener un dinero adicional a las ganancias de los pasajes. A ver, punto número 1. No se puede decir que puede ser una ganancia adicional porque, como repito, al no estar completa la infraestructura no se tenían los ingresos que estaban estimados. Punto número 1. Hubo un 30% menos los ingresos. Si nosotros esperábamos recaudar 10, solamente recaudábamos 7 porque no estaba completa la infraestructura y no había la demanda de los 700.000 pasajeros. Punto número 1. Punto número 2. No se podría decir que hubo eso en todo caso. ¿Por qué? Porque acuérdate que el alcalde Castañeda lo que hizo fue inaugurar en el 2010 la obra y luego terminó su periodo. Ahí entró el periodo de la señora Susana Villarán, que lamentablemente se quiso tumbar. Lo quiso tumbar el metropolitano y se enfocaron más en el tema de los corredores complementarios que le llamaron en ese momento, cuando todos sabíamos que esos corredores complementarios realmente debieron ser COSACs, corredores exclusivos de alta capacidad. Entonces, y otro tema adicional, sí, yo también he escuchado esa versión y lamentablemente por 2 personas que tengo referencias, son muy alegres, creo yo, en hacer ese tipo de comentarios, porque si fuera realmente que tienen la convicción, ¿no?, de que eso ha sido así, yo los invito a que hagan las denuncias del caso. Denuncias, o sea, ya entrar a los términos legales que corresponden. Porque si no, pues, Tito, cualquiera puede hacer un comentario gratuito como de calle, ¿no? Como de plaza, pero no realmente decir con fundamento, efectivamente, aquí ha habido un tema de ilícito que merece ser totalmente denunciado. Y con respecto al tema de los buses, en el caso de Lima Bus voy a mencionar, Lima Bus recibió un crédito a través de COFIDE y que fue dado por Interban, pero como una condición previa a que luego Interban tenía que dar el endeudamiento de largo plazo. ¿Qué significa? Que teníamos que tener un cronograma de pagos mensual de letras y todo, cosa que nunca se dio. Y entonces por eso que Interban dice, yo ya no sigo en esto y devuelvo. ¿Por qué? Porque no fueran dadas las condiciones que a mí me dijeron también con el cual iba a dar el crédito. Vale decir que tuvieran ustedes la infraestructura, los 700.000 pasajeros. Y tú sabes perfectamente que no va a haber un banco que te preste si es que está viendo que el cliente no va a tener cómo pagar la deuda. Entonces Interban se fue, lo tomó COFIDE. Pero de los 130 millones que le prestaron a Lima Bus Internacional, 130 millones de soles, Lima Bus ya pagó 50. Lima Bus ya pagó 50 y eso. 130 millones ¿por cuántos buses? Por 140 buses. Articulados y convencionales de 12 metros, ¿no? O sea, estamos hablando de toda la flota, tanto troncal como alimentadora. Pero algo, mire, y este es un tema que yo abiertamente menciono la cifra y todo lo demás, cuando seguramente hay muchos privados que dirán, nosotros somos privados y no tenemos por qué mencionarla. Pero creo que la transparencia es una de las cosas que a nosotros, por lo menos, a lo largo del tiempo nos ha caracterizado. Y si vuelvo a repetir, hay alguien que cree que algo está mal, bueno, tiene las vías correspondientes para poder actuar. Porque si no, aquellos que levantan el dedo para acusar, pero luego se quedan callados, esos son cómplices. El silencio también es una complicidad, así que yo los invito, vuelvo a repetir nuevamente, a que hagan esa denuncia donde lo fuero que corresponde. Y para terminar, al no tener los pasajeros que se estaban estimando, aproximadamente un 30% de los ingresos, con eso no se tenían los ingresos para cubrir justamente lo que se llama servicio de deuda.
El servicio de deuda es todos los ingresos que tú tienes, pero para pagar un préstamo. Es igual que si tú tienes, por ejemplo, vamos a hacer, no sé, te compras un carro, te compras una casa y tú dices, de mi sueldo tengo que pagar, no sé, pues, el 25% de mis ingresos se van a ir para ese pago. Pero luego Cambio de trabajo y ganas la mitad, ya no tienes, ya no antes. tienes el ingreso estimado, se te genera un problema. Ese problema que se generó conllevó a que COFIDE en su momento estableciera y aceptara que no estaban dadas las condiciones como para cerrar justamente el préstamo de endeudamiento de largo plazo. Sin embargo, se hicimos acuerdos transitorios de pago. Vamos pagando de acuerdo a lo que las empresas pueden ahorrar en las eficiencias que generen, pero no porque existen los ingresos, sino esa deuda se hubiera pagado totalmente. En el caso de Lima Bus, ¿el crédito era por cuántos años? Inicialmente iba a ser por 10 años. Y después hicieron que una adenda. Quedó, no, con COFIDE no se ha hecho ninguna adenda. Con COFIDE simplemente el tema ha quedado abierto, como se diría así, sin resolver. ¿Por qué? Porque COFIDE, no olvidemos que es banca de segundo piso. No puede actuar directamente en préstamos comerciales a los privados. O sea, en el caso de Lima Bus Internacional se pagó poquito más del... La tercera parte del capital ya ha sido abonada, sí. 50 millones de 130. De 130, sí. ¿Y sabes de las otras empresas, de las otras tres? Desconozco la verdad porque nosotros tenemos poca comunicación en realidad. Como comprenderás, hay temas en los cuales evidentemente podemos estar juntos, ¿no? Y coincidir, pero hay otros en los que cada uno maneja su empresa a su propio estilo, ¿no? Y Lima Bus tiene un estilo muy particular porque no olvidemos además que Lima Bus es 80% peruana del 100%. La única. Sí, la única que queda, sí. Ahora... es por eso que los buses aún está con la tarjeta de propiedad a nombre de COFIDE. No, lo que sucede ahí es bueno que se conozca el contrato. El contrato establece que los buses, si bien es cierto, los va a comprar y los va a pagar el concesionario, la propiedad de los mismos tienen que ir a un fideicomiso de buses, se llama, para que sean parte de los bienes de la concesión. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si esa flota el próximo año sale de circulación y entra a renovarse una nueva, esa flota que sale se queda con la ATU, que es el concedente. Se queda, o sea, no es que Lima Bus se llevaría los buses, exactamente. Para llevarlo a para otra ver provincia. Exacto, no. Los buses quedan en propiedad del concedente, en este caso ATU. Claro, es concedente y concesionario. Así es. Ahora, finalmente... se construyen las otras estaciones, hay como 5.000 observaciones y de esas 5.000 observaciones se han levantado varias, ¿no es cierto? Creo que la mayoría. ¿Por qué hasta ahora solo se han entregado 4 y no las 17? Era justamente por ese tema de las observaciones, tengo entendido. O sea, las 4 primeras que salvaron las principales observaciones fueron entregadas ya a cuenta del total de EMAPE a ATU y por eso que ATU las pudo poner en operación. Sin embargo, tengo entendido que anteayer y ayer han estado en todo este tema de hacer verificación de la obra y todo para proceder ya a la entrega entre EMAPE nuevamente y ATU de las demás estaciones con la finalidad de que se pueda poner también en operación. Y ahí se va a generar también un tema que creo yo es necesario como parte de la mesa de trabajo que tenemos, el conversar, ¿no? Y ver si actualmente con los kilometrajes, digamos, que se están haciendo por exceso en las rutas que venimos operando, va a dar lo necesario como para cubrir la demanda hasta Chimpugoyo. Porque no olvidemos que si tú tienes una menor velocidad comercial, necesitas mucho más tiempo para llegar de un punto a otro. Y es uno de los temas también que hay que buscar que en el metropolitano, con la prioridad del tránsito, la semaforización que se ofreció y todo ello, y que no ha tenido al final, en vez de recorrer, por decirte, a 25 kilómetros por hora, se recorre a 18. Y eso significa entonces tener una velocidad comercial baja que no permite cubrir todos los puntos que son necesarios en determinados momentos. Claro, ¿te refieres básicamente a qué avenida? ¿Alfonso Ugarte, por ejemplo, que no hay semáforos inteligentes? Bueno, a lo largo de la Tupamaro no olvides que también hay intersecciones, ¿no? que tienen todo el tema de cruce de vehículos particulares. O sea, la única parte realmente exclusiva del metropolitano y donde se logra la velocidad comercial adecuada es en la vía expresa. ¿Qué va a pasar con los buses que ya tienen más de 1 millón de kilómetros de recorrido? Y según el contrato, se consigna claramente que los buses pasarían al chatarreo al cumplir el 1 millón de kilómetros de recorrido. Eran 2 situaciones, el 1 millón de kilómetros o los 12 años de la concesión. O sea, esos buses fueron de una u otra manera, vamos a decir así, establecidos que en 12 años deberían haber salido. Pero no olvidemos, Tito, que la flota no inició el 2010 totalmente. O sea, el 2013 recién comenzó a trabajar la flota al 100%.
el 2013. Por lo tanto, si uno establece los 12 años de contrato, vamos a decir así, o de vigencia, estos deberían terminar el 2025. Por el caso de Lima Bus, personalmente te digo, de manera independiente, hemos planteado a partir del próximo año ya empezar una renovación gradual, ¿no? Pero ahí hay un tema de entrampamiento por el contrato. ¿Por qué? Porque el contrato no prevé la renovación de la flota. ¿Por qué? Porque estaba establecida simplemente que a los 2 años se acababa. Entonces, es Era parte... otra licitación, otras empresas. Posiblemente, que podrían presentarse ustedes también. Posiblemente, o en su contrario, si es que se hubiera hablado ya de la renovación automática, ¿no? Tendría que haberse establecido cuáles eran las condiciones para ello, cosas que no están en el contrato. Entonces, eso es parte de lo que se tiene que poner sobre la mesa en esta renegociación de contrato que va a haber, además entre la ATU y los concesionarios. ¿Por qué? Porque el contrato, muchos de sus términos han quedado desfasados en el tiempo. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, ¿no? El tema de unas fórmulas que se tenían que aplicar que hoy día ya no existen. Por ejemplo, un tema que nos mata realmente en los costos de operación es el precio del gas, Tito. Es increíble cómo el Metropolitano, con los grandes volúmenes de consumo de gas que maneja, esté pagando en estos momentos 1,82 por metro cúbico. 1,82 por metro cúbico, cuando cualquiera en la calle lo puede conseguir más barato. Y además, empresa de transporte tradicional, que hacemos convenios con Gasocentro, se nos da por consumo, por volumen, a 1,45. Entonces, ¿cómo es que ATU en este caso nos vende a nosotros el gas a través de un concesionario a 1,82? Eso es inadmisible. O sea, son 28% prácticamente de adicional al precio normal que se podría estar teniendo, y eso impacta directamente en los costos de operación. Ahora, ¿y qué va a pasar? ¿Se va a firmar un nuevo contrato? ¿Se va a renegociar el contrato? Porque en la práctica el contrato ya venció el 2022. Ahí hay un tema que es importante también nuevamente remarcar. Generalmente los abogados por principio podrían entender claramente que hay una cláusula del contrato o una cláusula que no se está cumpliendo. ¿Cuál es? La que a través de la adenda posterga el inicio del plazo de la concesión. El plazo, los 12 años. Pero el resto del contrato se está cumpliendo en su integridad. Tanto así que las obligaciones que nosotros tenemos, a nosotros ATU nos supervisa, fiscaliza, ¿no? Está ahí atrás de nosotros todo, porque ese es el rol obviamente que le corresponde. La programación le corresponde hacerla a la ATU, y a nosotros nos corresponde poner los buses y los operadores, los conductores nuestros, donde la ATU lo señale. Si a mí me dicen tienes que irte vacío a Estación Las Flores y de ahí partir un servicio, bueno, tengo que hacerlo, a pesar que sé que esos kilómetros en vacío no me los van a remunerar, y por lo tanto lo tengo que asumir como un costo adicional de carácter operacional. Las empresas concesionarias reclaman a Protransporte o exigen a Protransporte que separen a los micros, las combis, las clústeres que circulan de manera paralela o adyacente al COSAC. Pero, ¿no consideras que eso es antitécnico, eso es inviable? A ver, en primer lugar, Tito, te digo, en el contrato se estableció, o sea, desde la vigencia que tuvo el 2010, de que la intangibilidad, se le llama, para la exclusividad del Metropolitano, debía tener el retiro de toda flota que le haga competencia en paralelo, 400 metros a la derecha y hacia la izquierda, pero era al 100%. Luego, en la gestión de la señora Vierán, se da una ordenanza municipal que permite que ya no sea el 100%, sino solamente del 80%, permitiéndole un 20% de superposición. Lamentablemente se ha hecho mal uso de ese 20%, trastocando todo criterio técnico justamente y terminando siendo una competencia directa para el Metropolitano. Se ha venido reclamando a Protransporte años tras años, porque ese es uno de los principales incumplimientos, conjuntamente con el tema de no haber terminado la infraestructura para que se tenga la demanda suficiente. Pero ¿qué ha pasado en el tiempo? Se ha dejado hacer, y simplemente hoy lo que hemos tenido es un crecimiento no solamente ya de estos servicios paralelos tradicionales, sino además la aparición de los famosos servicios ilegales, como te menciono. El servicio legal dicen que le compite al tradicional, y el tradicional le compite al metropolitano, y el metropolitano, no poder sostenerse, cada cierto tiempo está en este tema de problemática o de emergencia, en que si no se da una solución para sacarlo adelante, puede realmente suspenderse el servicio. No olvidemos además, Tito, que el Metropolitano son empresas totalmente formales. O sea, no puede haber punto de comparación cuando dicen algunos, pero nosotros también queremos los beneficios que les dan al Metropolitano. Pero ¿cómo les van a dar si no tienen la propiedad de la flota? No tienen a los trabajadores en planilla. Todos son afiliadores, vehículos alquilados. Entonces, estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Entonces, yo lo que creo es que la gran tarea que se hizo para empezar la formalización de la actividad del transporte urbano de pasajeros con el Metropolitano
no ha tenido el apoyo suficiente y la decisión política al más alto nivel para decir, tenemos que darle a una ciudad como Lima, de más de ya de 11 millones de habitantes, un transporte digno, un transporte de calidad, con seguridad, y además de ello, como lo tienen las grandes ciudades del mundo, cuando llega un momento en que efectivamente los costos de operación son muy altos para un sistema, ¿qué se hace cuando ya el pasajero no puede abonar la tarifa? Se hace lo que se ha hecho con la línea 1 del metro. ¿Qué cosa es? El pasajero paga $1.50 y la diferencia es subsidiada por el gobierno. O sea, por todos los peruanos, vale decir, porque el gobierno en sí no genera dinero. Es de los impuestos que todos generamos. Igualmente, ¿no? Si llega un punto en que el metropolitano no puede ya autosostenerse, curiosamente, los que en ese momento decían todos los sistemas tienen que ser autosostenibles, hoy no hay ninguno que sostenga ya esa realidad. Fue totalmente distinto. Y todos requieren un tema de subsidio. Por lo tanto, hay que ir, yo creo, hacia ese esquema como parte de la renegociación del contrato que debemos tener. Ahora, ¿se considera antitécnico el contrato, José Luis, porque tú refieres que en el contrato se consigna que el transporte tradicional debe circular 400 metros a la izquierda y 400 metros a la derecha? Saliendo de Matelini, por la avenida Matelini, hacia el lado derecho está, por ejemplo, Plaza Lima Sur. Al costado de Plaza Lima Sur está el cuartel del Ejército, y te puedo hablar de 3 o 4 kilómetros. Si seguimos avanzando, voy a recordar algunos lugares. Por ejemplo, el cuartel Los Cibeles en el Rímac. Al costado del cuartel está la UNI. O sea, ¿por dónde circularían las cústers, los micros o los buses de transporte tradicional? Justamente en esos puntos es ahí donde tendría que darse la posibilidad de que si circulan por ahí, cumplan con estos parámetros técnicos que en suma no hagan que una ruta compita en más del 20%. Es cuestión técnica de poder calzar que esas calles donde sí tengo necesariamente que autorizarlo porque no hay por dónde, como tú mencionas, no sea pues toda la vía. Entonces al final termina siendo una total competencia. Si tú ves, hay rutas que circulan desde la Tupamaru, desde Naranjal inclusive, por todo Alfonso Ugarte, igual que el metropolitano. Entonces eso ya no es pues el 20%, ¿no? Claro. ¿Cuándo se van a renovar los buses? Porque vemos que cada vez hay buses malogrados, buses que se incendian, y por supuesto esto es en perjuicio para los usuarios. Sí, pero ha habido varadas, sí, ha habido algunos problemas, sí, pero incendios no. Yo creo que lo que ha habido, y algunos incluso confunden, como dice amago, tampoco no ha sido ni amago de incendio, porque para que exista un amago de incendio tiene que haber la presencia de fuego inicial, que al ser, ¿cómo se llama?, apagado, ya no produce el incendio y por lo tanto se llama amago. Esto de acá lo que ha sucedido es un tema con los turbos, se llaman, que son unas herramientas que funcionan al costado del motor, que evidentemente como tienen aceite, al momento de que fallan, bota aceite y al estar el motor al costado produce humo. Entonces hay obviamente el pánico, la desesperación de la gente ante esa situación. Nuestros pilotos están realmente preparados constantemente en distintas formas de atender este tipo de emergencias. Se cuentan con extinguidores dentro de los buses. Más bien hemos logrado ahora ya que no se los lleven porque también hubo un tiempo en que desaparecían los extinguidores dentro de los buses y no considerando de que ante estas posibilidades hay que utilizar esas herramientas. Entonces yo creo que lo que ha habido es evidentemente todo un tema y además lo que estamos haciendo es renegociar este contrato con la finalidad de que el próximo año iniciemos, como repito ya, gradualmente la renovación de nuestra flota. Y antes quienes dicen, sí, pero ya tiene más de 12 años, perdóneme, no hace mucho, menos de un mes, el propio Ministerio de Transportes, ¿qué ha hecho? Ha prolongado los plazos la antigüedad de la flota que circule para transporte público a 35 años, por Dios. O sea, ¿dónde estamos? Así no estamos haciendo patria. Claro, y a los taxistas le da 15 años. Imagínate. Yo creo que al final, además, un tema que es muy importante también es ver qué tipo de mantenimiento se le hace a los vehículos, porque tú puedes tener un carro nuevo, pero si en 5 años no le haces mantenimiento, se acabó. Claro. Entonces, en el caso nuestros mantenimientos son totalmente certificados y lo que permite además tener 3 aspectos fundamentales en el mantenimiento. Primero, el aspecto predictivo. ¿Y qué es el aspecto predictivo? El aspecto predictivo es, ¿yo puedo predecir una falla? Claro que sí. Si en 5 buses, por ejemplo, si me sucede una falla que es replicada, automáticamente lo que nosotros estimamos es, ojo, si ya pasó en 5, va a pasar en el resto de la flota. Corrijamos inmediatamente y hagamos un plan de mantenimiento e intervención directa, y eso es lo que se le llama entonces mantenimiento predictivo. El preventivo es aquel que regularmente tiene que hacerse cada 10.000 kilómetros, cada 20.000 kilómetros y cosas por el estilo. Y el correctivo es el que nunca queremos. Es aquel que ya lamentablemente el carro se queda varado. ¿Por qué? Porque era una falla que no estaba prevista, pero que puede suceder. Y ante esa situación lo que tenemos que hacer es procurar que cuando sucede en la vía tengamos el menor tiempo posible capacidad de respuesta. ¿Para qué?
para abrir la vía, porque no olvidemos que el Metropolitano tiene otra falla también en su origen. ¿Cuál es? Que no todo el recorrido es de doble vía. Claro. Y cuando se produce una varada en donde hay una sola vía de paso, se genera todo el congestionamiento que ya sabemos que ha ocurrido. Ahora, ¿y el COSTAC está habilitado para que circulen buses biarticulados? No, la ampliación inclusive que se ha hecho Porque hacia el en norte. Transmilenio sí hay biarticulados. Claro, ya Transmilenio ya tiene en estos momentos biarticulados, ¿no? Biarticulados son de 3 vagones, digamos. Son 3 vagones y que permiten ya no llevar 160, sino hasta 240 pasajeros. Okay. Y lamentablemente no se ha dado esa... Es muy angosto, o sea, no está diseñada esta infraestructura para vehículos más largos. Claro, lo que sucede es que al tener un vagón adicional, esto tendría que tener puertas también adicionales en las estaciones, para que puedan cuadrarse. Entonces, si hoy día entran, por ejemplo, dos articulados, solamente entraría un biarticulado, con lo cual le quita flujo de vehículos para que puedan atender la demanda existente en cada una de las estaciones. Muy bien, gracias, José Luis Díaz. Espero que lleguen a buen puerto. No están en el mar, pero a buena estación este lunes. A buena estación, así es. Gracias por estar aquí en La Hora del Volante.